Bienvenidos al webinar Data Lakes, que hoy estaremos presentando junto a uno de nuestros partners de AWS. La idea de este webinar es conversar acerca de cómo los Data Lakes brindan a las empresas la posibilidad de conectar los puntos, para desarrollar una cultura del conocimiento y transformar datos en ideas, en una actualidad en donde la velocidad de generación de contenidos y el volumen es exponencial. Antes les contamos un poquito sobre nosotros. Numeral, para quienes no nos conocen, es una empresa de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales. Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar rendimiento y superar los desafíos de la nueva era digital. Desde Numeral presenta hoy la temática Sergio Mastrogiovanni, Head of Data and Innovation de Numeral, y junto a Patricio Vázquez, Solutions Architect de AWS. Bienvenidos a ambos y les dejo la palabra para que desarrollen todo. Bueno, gracias, Ali. En primer lugar, quiero agradecer a Patricio y a AWS, son un gran partner y es un gusto, ¿no? poder trabajar con ellos y hacer este tipo de webinars y poder educar y evangelizar a nuestros socios de negocio y al público en general, ¿no? Repasando un poco la agenda, vamos a hablar sobre varios temas que tienen que ver con el proceso de maduración digital de las empresas y cómo una empresa crece y tiene la oportunidad de ser más eficiente en el momento que maneja su data, cómo ejecuta este proceso de transformación digital, que también tiene que ver con no solamente recolectar y capturar esa data, sino también convertirla en insights. ¿Qué es un data lake? ¿Por qué AWS? ¿Cómo obtenemos el mayor valor de nuestros datos? Y finalmente la oferta que tiene Amazon de Data y Analytics, ¿no? Y al final vamos a dejar unos minutos para un Q&A, para las preguntas, las dudas, comentarios, y nos gusta hacer esto más interactivo, ¿no? Para que todos puedan participar y al mismo tiempo puedan, bueno, educarnos todos y ser más, probablemente más eficientes en la forma en que trabajamos. Vayan escribiéndonos sus preguntas, sus dudas a medida que vamos hablando en el chat. Al final Alicia los va a leer y va a ser un gusto poderlos compartir, ¿no? Y poder despejar todas las dudas que puedan llegar a tener. Entonces, hablando de vuelta de esta locura que nos tocó vivir en los últimos meses, ¿no? Que nadie se hubiera imaginado, este famoso New Normal, que de alguna forma, no sé si es un cisne negro, pero tiene todos los componentes de un cisne negro, no es una crisis más. Y la gente se suele preguntar cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué si pude sobrevivir a todas las crisis, si pude seguir siendo exitoso, haciendo las cosas con papel y lápiz, no lo voy a poder hacer ahora, ¿no? Eso es algo, una respuesta muy común, una pregunta muy común que solimos tener, ¿no? Y tiene que ver también con, lamentablemente ahora no queda otra, ¿no? Hoy el público y el consumidor en general están pidiendo nuevas cosas, ¿no? Probablemente nosotros decidimos hacer esto con Amazon. Amazon es una empresa ya disruptiva en general, ¿no? Uno cuando va, esta es una imagen que suele, si pueden ver abajo a la derecha de esa foto, este es el nuevo modelo de supermercado, ¿no? El modelo de Amazon. AWS es un componente más de de esa gran empresa que es Amazon, que fue una de las pocas empresas que no tuvo disrupción durante esta pandemia. Al contrario, siguieron creciendo y el valor de sus acciones está a un valor histórico, ¿no? Tanto Amazon como Tesla, como Google, como Apple, como Facebook. Son empresas que probablemente lo que tienen en común es
que manejan y trabajan con datos, ¿no? Eso es su mayor asset. Si bien Amazon invierte muchísimo en lo que tiene que ver con un supply chain inteligente, pero el valor más grande que tiene Amazon son sus datos, ¿no? AWS lo que hace es vender al público esa infraestructura, incluso hasta los algoritmos de inteligencia artificial, para que todos puedan ser tan exitosos como es la empresa Amazon, ¿no? Particularmente en esta foto que vemos acá, este es el nuevo modelo Amazon Go de cashless y contactless, es decir, uno entra al supermercado, toma lo que necesita y sale en menos de 5 minutos sin interactuar con seres humanos, solamente mostrando el celular y automáticamente lo que uno consume, ya sea en ese mismo lugar o uno se lleva, es automáticamente descontado en nuestras cuentas. No interactuamos con cajeros, no interactuamos con cash, no perdemos tiempo, ¿no? Después de todo eso es lo que está pidiendo el consumidor. No nos gusta hacer colas, no nos gusta perder tiempo como consumidores. Semana pasada, el gobierno de Estados Unidos aprobó también el delivery a través de drones. Imagínense este nuevo modelo, ¿no? Uno puede pedir cualquier cosa y a los pocos minutos ya lo puede tener en la puerta de su casa entregado por un drone. Probablemente no en Buenos Aires, pero la mayoría de los lugares del mundo es el nuevo modelo, ¿no? Amazon Prime Air entrega, imagínense nuestra infraestructura Argentina en general y probablemente Latinoamérica también, ¿no? Todo es por camiones, imagínense lo rápido que sería el supply chain y toda la distribución hecha por drones, ¿no? No es ciencia ficción, esto es algo que está pasando ahora. Hablando del nuevo New Normal, es decir, lo que viene después de esto que estamos viviendo, probablemente conozcan esta empresa, ¿no? Probablemente conozcan esta también, quien alguna vez fue a New York o a Estados Unidos, alguien probablemente conozca esta también, alguien probablemente conozca Walmart Express, alguien probablemente conozca JCPenney, alguien probablemente haya ido alguna vez a Sports Authority en Estados Unidos, grandes almacenes donde uno entraba y podía agarrar lo que necesitaba, hacer muchas colas, perder mucho tiempo y finalmente pagar y salir, ¿no? ¿Qué tienen en común todas las empresas estas? Out of business. Ya perdieron porque no se supieron transformar en su momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de data lake, decimos que es un camino, ¿no? El camino del ruido a la sabiduría, porque datos hay en todos lados y estamos generando datos todo el tiempo, con conversaciones, con cualquier interacción, cualquier clic que hacemos, eso ya genera data, ¿no? Lo que nos interesa es poder separar el dato de la información, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no. Separar y transformar esa información en conocimiento, transformar ese conocimiento en insights y finalmente transformar ese insight en sabiduría, ¿no? Tiene todo que ver con conectar los puntos, como decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, ¿no? Conectar con los puntos y hacer sentido de la data. La data hay en todos lados, tenemos que capturarla, no tenemos que perder esa oportunidad y tenemos que generar sabiduría a través de esa data. Nosotros decimos que la transformación digital es un camino, ¿no? Y tiene que ver con tener la cultura del dato a través de la organización y tener también la información integrada, confiable, automatizada y predecible, ¿no? Porque si no, es ruido. Y tiene que ver muchísimo con la cultura, todos los procesos transversales que van a través de toda la organización y la habilidad para cambiar. Después viene el Big Data, esa gran bola de datos que hay alrededor de cada cosa que hacemos, poder capturarla, poder tenerla toda en un repositorio, poder generar insights, poder entender qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que pasó antes, y poder predecir el siguiente movimiento y tener toda la empresa viendo la misma foto, ¿no? Después
la automatización, procesos automáticos, eliminar el papel y lápiz, eliminar el Excel, eliminar los mails, eliminar los llamados por teléfono, y finalmente inteligencia, poder tener procesos inteligentes y optimizados, ¿no? Esta es una etapa del economista, pero salió hace 3 años, no es nada nuevo, ¿no? Lo que estoy diciendo, que data es el nuevo hoy, el nuevo petróleo, y también es el valor estratégico más importante que tienen las compañías. No es casualidad que Amazon sea el número 1 en todo, no es casualidad que Apple sea el número 1 en todo, no es casualidad que estas empresas que manejan datos, que supieron explotar sus datos y los datos de todo el mundo, sean los número 1 en lo que hacen, ¿no? Y también es el proceso de captura, recolección de datos, ingesta de datos, almacenamiento y finalmente análisis, parece que fuera lineal, ¿no? Parece que fuera simple y debería serlo, ¿no? Debería ser una cosa así. Uno captura los datos de todos los procesos, todo lo que hacemos nosotros y tenerlos en un solo lugar, en un solo repositorio, ¿no? Lamentablemente tiene más que ver con esto, tiene que ver con silos, tiene que ver con la información desconectada, con la información que lleva meses, a veces un montón de tiempo poder generar insights y poder generar sabiduría, poder generar conocimiento a través de nuestra propia data, ¿no? Y ni hablar de la data externa, porque eso también es una gran oportunidad para crecer. Y cuando hablamos de análisis, una vez que tenemos toda la data en un solo lugar, el sentido común diría que el análisis debería ser esto, ¿no? Pero en realidad es esto, y después 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 esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Es decir, cada uno hace su propio análisis, interpreta su propio análisis, y tenemos esta organización desconectada, donde pareciera que cada persona y cada componente, incluso gente que se sienta una al lado de la otra, estuvieran hablando diferentes idiomas, ¿no? Es una gran oportunidad esta. Venimos hablando de cómo crece la data y el volumen de datos que estamos teniendo, el famoso Big Data, ¿no? Donde en los últimos años creció exponencialmente. Toda la data, decíamos, que generamos a cada minuto, a cada segundo, con cada movimiento, crece en forma exponencial. Lamentablemente nuestra capacidad de procesamiento, nuestra capacidad de análisis no puede seguir ese ritmo y tenemos un gran gap entre la data que está siendo generada, la capturemos o no, y la data que capturamos, procesamos y analizamos, ¿no? Es un gran problema, ¿no? para la toma de decisiones. Si se genera este famoso diluvio de data, que es la data generándose y creándose en forma exponencial, a una velocidad que nunca antes tuvimos, ¿no? Las famosas 4 Bs de la Big Data, que son volumen, variedad, velocidad. Cuando decimos variedad nos referimos a data estructurada y data no estructurada, ¿no? Data estructurada es la data tradicional, la data que tenemos en nuestras bases de datos, o que solíamos tener, en forma de filas y columnas. Hoy la data no es así. Hoy la data tiene todas las formas, hoy la data está en social media, hoy la data está en forma de fotos, hoy la data está en forma de videos, hoy la data está en forma de audio, de grabaciones, de conversaciones, de diferentes cosas que está en nosotros capturarla o no, ¿no? Y la cuarta B viene de vuelta. Hay muchas definiciones sobre esto, ¿no? A veces es un tema semántico, pero en general se dice que es volumen, variedad, velocidad y valor. Algunos le dicen veracidad también, la quinta B. Pero a veces esto no es linealmente proporcional, ¿no? A veces tener mucha data, a veces tener mucha variedad de data y la velocidad que se genera esta data es inversamente proporcional al valor, ¿no? Tener mucha data y no capturarla es perder plata, perder una oportunidad, es lo que se llama costo de la oportunidad
oportunidad. Y a veces capturarla y no hacer nada también es perder tiempo y perder plata, ¿no? Por eso se dice que el timing para la toma de decisiones tiene que ir entre el 40 y el 60%. Es decir, cuando capturamos data, cuando tenemos más del 40%, ya estamos en condiciones de tomar decisiones. Cuando tenemos más del 60% de la data, probablemente la decisión sea más acertada, pero el timing ya es tarde, ¿no? Es decir, ya nos ganó la competencia. Ellos tomaron una decisión antes que nosotros y se adelantaron al mercado y nos ganaron, ¿no? Por eso tenemos que tener la data en un solo lugar y tenemos que tener procesos ágiles, ciclos cortos para la toma de decisiones. A veces es overwhelming tener mucha data, ¿no? Tener mucha data es tan confuso y peligroso como no tener nada, ¿no? Sobre todo si no tenemos esa data conectada, no tenemos la oportunidad de conectar los puntos y no tenemos la oportunidad de ver toda la misma foto, ¿no? Es decir, mientras que el gerente de marketing mira su data, el gerente de finanzas mira su data, un analista cruza esa data, miramos todo en Excel, bajamos Excel, probablemente pasen semanas, ¿no? Hasta que podamos conectar esa data y ni hablar de tomar decisiones proactivas o basarnos en usar procesos inteligentes. Por eso decimos que los datos crecen exponencialmente, tenemos cada vez nuevos orígenes, cada vez nuevas fuentes de información, cada vez datos más diversos en forma de fotos, en forma de videos, en forma de textos, usados por muchas personas y al mismo tiempo analizados por muchas aplicaciones, ¿no? Entonces es una gran oportunidad tener todo en un solo lugar. Un data lake es básicamente eso, ¿no? El proceso tradicional de captura y almacenamiento de data era muy parecido a lo que vemos acá, ¿no? Diferentes sistemas, a veces unidos en un data warehouse, al mismo tiempo esos data warehouse generando o exportando data, generando dashboards, y a veces ahora también introduciendo nuevas fuentes de información, como información web, información de celular y demás. La gran oportunidad es conectar los puntos, tener data lakes y tener la oportunidad de acelerar estos procesos a través de la toma de decisiones, ¿no? Los clientes quieren, en realidad los clientes necesitan, no solamente quieren, moverse a un esquema donde hay un solo almacén de datos, un solo repositorio, donde no tengamos que ir a diferentes lugares a veces hasta para buscar la misma información, donde tenés que validar la data de dos fuentes distintas, ni hablar de incluir a otras personas, preguntarle a tu secretaria, pedirle que te baje esto en Excel. En el momento que ya bajamos data a un Excel, ya esa data es vieja, ¿no? Decimos que es como comerse un yogur podrido, porque es peor que un yogur podrido, porque en el yogur podrido uno ve la fecha de vencimiento, ¿no? Uno decide consumirlo o no. Con la data vieja uno no sabe de cuándo es cuando mira un reporte impreso en papel. Almacenar en forma segura, crecer a cualquier escala. Hoy un data lake nos permite agrandar esto on demand a medida que vamos creciendo, analizar datos de muchas maneras diferentes y también democratizar el acceso a la data, ¿no? Donde todos podamos ver la misma data, donde no tengamos que escalar decisiones, donde no tengamos que consultarnos si estamos viendo lo mismo, ¿no? Es una gran oportunidad. Se dice que, bueno, por supuesto, data lakes en la nube son el futuro, pero también se dice que somos un mar de conocimientos, escuché alguna vez, con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Lo que sabemos es muy poco, ¿no? Y lo que sabemos que no sabemos es mucho menos. O sea, uno puede saber lo que sabe, uno puede saber lo que no sabe. Por ejemplo, yo sé que no sé afinar un motor, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo mucho más peligroso, yo no sé lo que no sé, y eso puede generar grandes problemas, ¿no? Grandes problemas e incluso problemas de compliance, ¿no? Es lo que se llama el famoso punto ciego, cuando uno va manejando, por eso hay tantos accidentes en moto y en bicicleta. Uno no ve cuando una moto se cruza porque el espejito no te lo muestra, ¿no? Vamos a desarrollar esto, me encantaría
que Patricio les cuente por qué AWS y cuál es la oferta de AWS en todo lo que tiene que ver con Data Lake y estas cosas que venimos hablando, ¿no? Es una gran oportunidad y AWS de vuelta es una de las empresas que se mejora año tras año, ¿no? Y vende la misma infraestructura que ellos mismos usan para ser exitosos. ¿Estás por ahí, Pato? Creo que voy a ponerme en mute. Y... Patricia, voy a ponerte como presentadora ahora. Ok, gracias. ¿Se escucha Ahí bien? estás. Sí, perfecto. Ahí estás como presentador. Puedes compartir cuando quieras. Ok, perfecto. Un segundo que comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Excelente, bueno, para que pasamos a la presentación. Bueno, gracias Sergio por la introducción. Mi nombre es Patricio Vázquez, yo soy arquitecto de soluciones en AWS y en esta oportunidad me gustaría contarles un poco del camino hacia convertir esos datos en valor, ¿no? Que es lo que hablaba un poco Sergio y tratar de llevarlo esto dentro de lo que es el espacio de servicios de AWS para data y analítica. Habiendo dicho eso, me gustaría entonces empezar por las razones que nuestros clientes nos eligen. Para arrancar, les cuento que AWS ayuda a las organizaciones a pasar de los datos a respuestas, proveyendo un rango de soluciones, ¿no? Soluciones que van desde el Data Warehouse hasta la analítica serverless, que hoy en día está en boca de todos, pero no tanto cuando vamos a ver las implementaciones, ¿no? Y algunos de estos puntos que a mí me parecen interesantes y que nuestros clientes realmente los ven como el valor que les agregan a la propuesta diferenciada de AWS tienen que ver un poco con esto, ¿no? Para empezar, nosotros ofrecemos un camino más sencillo para construir data lakes y analítica, de manera que la tecnología no sea un impedimento para poder avanzar en nuestros modelos de negocio. Lo segundo es proveer una infraestructura segura, ¿sí? Una infraestructura que sea segura en cuanto a su almacenamiento, su cómputo, sus redes de datos y todo lo que se necesita en cuanto a los accesos, quién debe tener ese acceso a la información, quién es capaz de modificarla, de verla y tener una especie de control granular sobre todos esos accesos. El tercero es un stack de analítica súper comprensivo, con herramientas maduras y un portafolio amplio que abarca todos los casos comunes de uso, incluyendo una multitud de herramientas de las que después les voy a contar un poco. Y por último, sin desmerecerlo, es que es una plataforma económica también. Si se fijan un poco en lo que es el historial de precios de AWS desde que arrancamos, hemos disminuido nuestros precios en más de 70 oportunidades. Y adicionalmente también esta es una plataforma súper escalable que les permite crecer sin tener que andar planificando capacidad a cada etapa del camino. Ahora les cuento un poco sobre la arquitectura de marketing, si se quiere. Esta es una arquitectura de marketing, así es como a veces se lo llama en el mercado, ¿no? Que lo que trata de explicar es una historia de cómo hacemos para habilitar a nuestros clientes. Para habilitar a nuestros clientes en cuestiones de data lakes y analítica, AWS provee un portafolio completo y comprensivo, el más completo del mercado en servicios cloud, para todo lo que son estos servicios que tienen que ver con el ciclo de vida o el control del ciclo de vida completo de los datos. Empezando desde abajo, si se quiere, tenemos cuestiones de transporte, ¿no? Cómo llevamos esos datos a la nube, desde mi data center o de donde sea que los tenga. Después pasando por la infraestructura de almacenamiento, el control de seguridad, el modelo de gobierno. Pasando también por las capacidades analíticas, que es donde vamos a empezar a masajear esos datos que tenemos almacenados, a poder darle forma, a agregarlos de una manera significativa para nuestro negocio. Y tener muchas herramientas, muchos motores diferentes para poder procesar esos datos nos permite a nosotros poder procesarlos de la manera que nuestro negocio o que nuestro caso de uso lo necesita. Y así hasta cuestiones de visualización o de consumo. Explotar todos esos datos tiene que ver con construir esa inteligencia de negocios, proveer visualizaciones, dashboards, hasta análisis predictivo. Todo esto es lo que ofrece hoy AWS con el portafolio más completo, más comprensivo. En cuanto a la seguridad, no me gustaría
pasarlo por alto porque en nuestra plataforma ha sido siempre la mayor prioridad para AWS desde el primer día. Viendo el creciente número de violaciones de seguridad, de privacidad, las tasas de cibercrimen y la necesidad de cumplir regulaciones cada vez más estrictas, nuestros clientes necesitan poder contar con los más altos niveles de seguridad para poder almacenar sus datos de manera apropiada. Y acá aprovecho y les cuento también que AWS diseña su sistema de seguridad basados en los requerimientos de aquellas organizaciones que son las más exigentes en materia de seguridad y cumplimiento. Y estoy hablando de bancos, entidades financieras, entidades gubernamentales y sistemas de salud o cualquiera de aquellas que tengan una criticidad extremadamente alta sobre los datos. Sin embargo, por más que nosotros construimos basados en los requerimientos más exigentes de estas industrias, todos los clientes se benefician desde el momento en el que empiezan a usar la plataforma de estos estándares, porque ya están construidos, ya son parte de la plataforma que utilizan. Entonces AWS también tiene la capacidad de hacer una inversión en seguridad muchas órdenes de magnitud mayor a la que casi cualquier empresa en el mundo podría hacer por sí sola. Acá hay algunos elementos puntuales de servicios de seguridad que ayudan con la protección proactiva, como AWS Shield o AWS WAF, así como también otros que permiten detección temprana y ayudan también a analizar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay patrones anómalos de comportamiento de acceso a nuestros datos, como GuardDuty o Macie, que ayuda también a analizar el contenido? No voy a hablar puntualmente de estos servicios en esta presentación, ya que vamos a estar más enfocados en analítica, pero sí quería pasar un poco por estas cuestiones de seguridad que son tan importantes en cualquier carga de trabajo. Tenemos también herramientas para encriptar datos, ya sea para encripción en tránsito o en descanso, así como también una gestión de certificados que permite también gestionarse uno mismo esos certificados que necesitamos para poder cifrar esas conexiones. Y por último también temas de cumplimiento, ¿no? Los artefactos de cumplimiento que se necesitan para poder asegurar que nosotros tenemos una plataforma relevante y una plataforma que cumple con todas esas normas que lo indican ciertas cargas de trabajo, como PCI, HIPAA, SOC y diversas que las pueden encontrar en nuestro sitio web. Se sigue viendo bien mi página, yo quiero un poco de feedback para asegurarme de que vamos bien, Sergio. No sé si estás ahí todavía. Sí, Pato, vamos bien. Sí. Bueno. Excelente. Bueno, entonces avanzando un poco, creo que me salté algo. Acá les quería mostrar solamente esto rápidamente y tiene que ver con que en nuestra plataforma hoy ejecutamos decenas de miles de data lakes en AWS. Esto es más data lakes que en cualquier otro lugar, más data lakes que en cualquier otra nube, si se quiere. Muchos de estos clientes tienen casos de uso bien específicos también, están todos publicados en nuestro sitio web por si quieren casos de referencia con algunas empresas como Dow Jones, Electronic Arts, McDonald's, para todas las diferentes verticales de industria. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a un plano un poquito más técnico para entender cómo obtenemos mayor valor de nuestros datos. Para empezar, para que los datos sean un diferenciador, como dice acá, los clientes necesitan ser capaces de hacer todas estas cosas. Hoy en día necesitan poder capturar y almacenar datos, además de los relacionales, los no relacionales, aquellos que vienen de diversas fuentes de información que no tienen que ver con las aplicaciones corporativas ni con las bases de datos relacionales o SQL, sino que tiene que ver con un montón de lugares desde donde nosotros estamos ingestando información, que tiene que ver con logs, por ejemplo, de cómo se comportan nuestras aplicaciones, tiene que ver con información que ingestamos de social media, tiene que ver con click streams por ahí de una aplicación móvil que queremos capturar ese comportamiento. Entonces, los datos vienen cada vez de forma más diversa y no necesariamente en un formato estructurado relacional. Y tenemos que poder escalar también a niveles de petabytes y exabytes para poder realmente contener todos esos datos de una manera económica, por supuesto. Hay nuevos tipos de analítica para hacer, más allá del reporte batch. El reporte batch, que es lo que venimos haciendo hace muchos años para producir inteligencia de negocio, solamente me da información que tiene como mínimo varias horas de haber sido generada. O sea que ya podría categorizarse como información vieja para algunas cuestiones de negocios. Ahora nosotros necesitamos hacer nuevos tipos de analítica para poder procesar también en tiempo real, para poder
producir reportes operacionales al momento en el que se van generando los cambios por ahí en el mercado o en las variables que estamos monitoreando. También queremos hacer análisis predictivo, entender de si nos viene yendo de esta manera y venimos tomando estas acciones, ¿cómo nos va a ir en el futuro? Tomando los datos que ya tenemos y tratando de hacer una predicción hacia el futuro con técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial. Y también lo que quieren es poder democratizar el acceso a esos datos y de una forma segura. Esto tiene un poco que ver con lo que les contaba antes de que se necesita una granularidad muy importante para poder definir todos esos accesos a los datos. Sin embargo, nosotros queremos democratizarlos de manera que todos puedan acceder a estos datos de la manera apropiada, ¿no? A los datos que necesiten en el momento que los necesiten. Y de esto hablo porque, por ejemplo, en el modelo tradicional, IT controla por ahí la gestión de esos datos y provee acceso a los reportes a aquellas áreas que los necesitan y esas áreas se los piden y así va todo el ciclo de volver a completar un nuevo reporte o incluir algún análisis nuevo. Y esto no escala, porque cada vez son más las áreas de una organización que necesitan ese acceso a los datos. Entonces, si nosotros somos capaces de democratizarlo y poder darle acceso directo a donde están los datos que necesitan, vamos a poder ahorrar un montón de tiempo en llegar al valor. Y ahora les cuento un poco cómo hacerlo. Siguiente. La analítica tradicional se ve de esta manera, un poco lo que les contaba Sergio también. ¿Qué tenemos ahí? Esto es un silo de información. Tenemos un data warehouse al que alimentamos con diversas fuentes, como bases de datos relacionales tradicionales online, de cualquiera sea la aplicación, sistemas de ERP o de CRM y sistemas de aplicaciones de las líneas de negocio que van alimentando con los datos que nosotros tratamos de definir previamente en un data warehouse a esa base de datos. ¿Qué es eso, un data warehouse? ¿No? Es una base de datos relacional. Para después poder obtener los reportes y obtener los insights que necesitamos para tomar decisiones. Estas son las características y también las limitaciones de un sistema de data warehouse. Los datos son casi exclusivamente relacionales o tenemos que modificarlos de tal manera antes de poder almacenarlos para que sean relacionales. Esto escala hasta terabytes, es muy difícil incluso llevarlo a una escala de petabytes. El esquema tiene que ser definido previamente a la carga de datos. Esto significa que yo tengo que ser capaz de responder las preguntas que tiene el negocio antes de tener los datos cargados. O sea que yo tengo que trabajar muchísimo en entender cuáles son esas preguntas y trabajar también muchísimo en definir un esquema que pueda albergar los datos para contestar esas preguntas. Ahora, el problema que yo tengo es cuando surgen nuevas preguntas. ¿Qué hago? ¿Tiro todo esto a la basura o creo un silo nuevo de información? Y eso es lo que por ahí produce la generación de varios silos diversos y estos datos yo no los puedo cruzar después o me cuesta mucho trabajo hacerlo. Esto produce reportes operacionales principalmente y necesita de una gran inversión de capital y después también de una inversión de costos operativos en cuanto al soporte de ese hardware, de las licencias, los componentes tecnológicos que yo necesite para mantenerlo. Habiendo dicho esto, les presento entonces ahora los data lakes. Los data lakes extienden ese acercamiento tradicional. O sea que si tenemos un data warehouse, no tenemos que desecharlo. Podemos todavía utilizarlo como una fuente más de los datos. En este caso, el data lake extiende esa capacidad de data warehouse. Podemos ir usando los data warehouse y tomar esas decisiones de una forma más tradicional, pero también extenderlo para poder tomar decisiones con otros tipos de datos. Ya estamos ingestando datos no relacionales también en ese data lake y utilizar también motores diversos de analítica, big data, para hacer análisis en tiempo real, para hacer análisis operativo, poder hacer búsquedas sobre esa información más eficientemente y hasta hacer análisis predictivo. Y las características del data lake es que justamente es capaz de gestionar datos relacionales y no relacionales en un solo almacén, escala a nivel de exabytes sin mucho esfuerzo. Se puede usar prácticamente cualquier motor analítico que cada parte de la organización necesite, que le quepa mejor a su modelo de negocios o a su caso de uso y tiene un muy bajo costo de almacenamiento. Ahora, esto no viene sin desafíos tampoco. Construir un data lake no es una cuestión de me siento un par de horas y lo saco andando, porque obviamente tiene todos estos componentes que necesitan ser construidos. Necesito configurar ese almacén en donde voy a poner los datos. Después necesito mover los datos, ingestarlos, cargármelos de on-premise, desde mis aplicaciones, desde las bases de datos, y tengo muchos orígenes diversos para empezar a ingestar.
Después tengo que limpiar un poco esos datos y catalogarlos. Yo tengo que generar mis catálogos y tengo que entender a dónde voy a ir a buscar y de qué manera cada uno de esos datos. Al mismo tiempo, configurar y hacer cumplir todas las políticas de seguridad. Esto puede llevar un gran esfuerzo a medida que se multiplica la cantidad de personas o roles en la organización que necesitan acceder a estos datos. Y por último, también transformarlos de tal manera que yo pueda disponibilizarlos para su explosión, para hacer análisis. Entonces, este proceso puede tomar meses. Puede demorar meses, no solamente en configurar el Data Lake, sino en pasar por todo ese ciclo de vida de los datos. Por eso una de las soluciones que lanzamos en AWS es la de AWS Lake Formation. Después les voy a contar un poquito más en profundidad, pero esencialmente Lake Formation es una herramienta de alto orden, o sea que orquesta otras herramientas y servicios dentro de la plataforma de AWS para poder construir esto en días, de manera que yo pueda gobernar todo el ciclo de vida de los datos desde un solo lugar. Yo tengo entonces mi Lake Formation, mi consola de Lake Formation, desde la cual voy a estar orquestando todos los diferentes servicios para que yo pueda ingestar esos datos, almacenarlos, hacer cumplir las políticas de seguridad y después disponibilizarlos para poder obtener esas ideas, esos insights. Entonces, ahora sí hablemos un poco del portafolio de datos y analíticas en AWS. Bueno, esta es la arquitectura o la architecture que les mostré antes, que muestra las diferentes etapas del ciclo de vida de un dato, desde el movimiento abajo de todo o la ingesta, pasando por infraestructura, herramientas analíticas y la explosión o el consumo de esos datos. AWS tiene servicios que van de la mano con cada una de esas etapas. En cuanto a lo que es el movimiento, la migración de esos datos, vamos a tener a veces que ingestar esos datos de forma online, a veces de bases de datos, a veces de servidores, a veces de aplicaciones. Tenemos que tener maneras para poder llevarlos hacia la nube de forma online y de forma offline también. Una vez que los tenemos ahí, tenemos que almacenarlos. Para eso utilizamos un servicio que se llama Amazon S3, que es básicamente el core de lo que son los data lakes en AWS, y les voy a contar un poco más en profundidad, y otros servicios también para poder gestionar esa infraestructura de data lakes. Arriba vienen los servicios de analítica como Redshift, que es una base de datos para Data Warehouse. Es un producto que compite contra los productos más importantes de la competencia de la vieja escuela digamos, productos de Data Warehouse Legacy como Teradata, Oracle, Microsoft, y así pasando por una serie de otros servicios como EMR, que es nuestra distribución de Hadoop para poder ejecutar aplicaciones de ese ecosistema, un montón de proyectos open source que son compatibles, AWS Glue, que les voy a contar un poquito después, Athena también, y otros servicios también que nos ayudan a poder gestionar y transformar esos datos de la manera más apropiada, para después poder consumirlos con QuickSight, que es un visualizador, un generador de dashboards muy importante que se integra también con un montón de los servicios que trabajan en las capas inferiores en AWS, SageMaker, servicios de inteligencia artificial, y después voy a ahondar un poquito más en eso. No les voy a hablar de todos los servicios porque realmente me llevaría por lo menos un día más poder contarles en profundidad sobre todos esos servicios, pero sí les quiero contar sobre algunos puntualmente. En el caso de la gestión de infraestructura de data lakes y su gestión, perdón, la gestión de lagos de datos en AWS es básicamente Amazon S3. Amazon S3 es un sistema muy comprensivo, es un sistema de almacenamiento, no es un storage o un almacenamiento, es un sistema completo de almacenamiento que permite extender esa arquitectura tradicional de Data Warehouse. Yo le puedo volcar el tipo de dato que yo quiera ahí adentro. Puedo volcarle archivos CSV, por ejemplo, y después tener acceso a esos archivos de una forma que yo los pueda consultar, y les voy a contar cómo en un ratito. Es súper durable y altamente disponible, se escala a nivel de petabytes. ¿Qué significa que es durable? Que la posibilidad de que yo pierda un dato es muy, muy, muy baja, y es altamente disponible porque está disponible mucho tiempo. Es durable en torno a 11 nueves de durabilidad y 4 nueves de disponibilidad. ¿Cómo conseguís esto? La única manera que tenés de conseguir una durabilidad y una disponibilidad así es, para la durabilidad, teniendo múltiples réplicas, múltiples copias de tus datos, no solamente en un data center, sino distribuido a través de múltiples data centers. Y la disponibilidad es también disponibilizando esos datos desde múltiples copias, de manera que si se te cae
un componente en algún sitio puntual, todavía tenés un montón de otros sitios y otros sistemas que están brindando acceso a esos datos. Tenés muchos endpoints desde los cuales vos podés recuperar esos datos. Entonces, este es un componente fundamental y para eso simplemente les tengo que contar muy rápidamente cómo está construida la arquitectura, cómo es la arquitectura de data centers de AWS. No es que nosotros tenemos un data center por región, sino que una región de AWS está compuesta por múltiples zonas de disponibilidad y cada una de esas zonas de disponibilidad, alejadas, separadas entre ellas e independientes, tiene múltiples data centers adentro. Entonces, para nosotros lograr una durabilidad y una disponibilidad así, tenemos que tener varias copias a través de varios data centers y varias zonas de disponibilidad dentro de una región y también disponibilizar con diferentes endpoints esa información para poder llegar a este nivel de disponibilidad. AWS también es seguro y auditable, por lo tanto yo puedo guardar los datos y puedo controlar granularmente ese acceso y adicionalmente también puedo saber qué es lo que hicieron todos los usuarios y todas las aplicaciones que lo acceden. Por lo tanto, yo puedo auditar, producir mis propios reportes para entender qué es lo que se hizo. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con los data lakes es que desacopla el cómputo del almacenamiento. De manera que si yo necesito crecer almacenamiento, lo hago por un lado. Si yo tengo que crecer el cómputo para procesar nuevas fuentes de información o para procesar esa información de diversas maneras, yo puedo crecer el cómputo, pero no necesariamente tengo que crecer ambos de la misma manera como con los data warehouse tradicionales. Les cuento un poco también de AWS Glue. Glue es un producto que hace varias cosas, pero entre ellas es un producto que ayuda a ejecutar jobs de ETL sobre Apache Spark y sobre una shell de Python. ¿Qué significa esto? Que está basado básicamente, es Apache Spark, pero entregado de forma serverless, de manera que nuestros clientes no tengan que administrar la infraestructura de base que se necesita para poder montar estos motores de operación. Solamente se paga entonces por lo que consumo. Cuando estoy usando Glue, pago mientras estoy procesando datos, por la cantidad de datos que yo logro procesar. Si yo no lo tengo ejecutando, no pago nada. Entonces, si mi proceso dura 1 hora, yo solamente pago 1 hora mientras estuve procesando datos. También Glue tiene otra funcionalidad que es un catálogo de datos y sabe catalogar automáticamente los datos. Entonces yo lo conecto a una fuente, le digo, acá tenés una base de datos on-premise o montada en S2 o una base de datos en un servicio que se llama Amazon RDS, que son nuestras bases de datos administradas. Yo lo apunto ahí y Glue es capaz de detectar cuál es el esquema de esa base de datos a la que yo lo estoy conectando. Y también es capaz de, si yo le doy un destino, le digo, este es mi destino, quiero que una vez que proceses los datos, los transformes o los pongas acá, él es capaz de construir código de ejecución para esas transformaciones automáticamente. O sea que yo visualmente le puedo decir, esta es mi base de datos origen, esta es mi base de datos destino, estas son mis tablas, mis columnas, mis filas, y los quiero transformar estos tipos de datos de, no sé, de string a número o de datetime a número, o lo que sea que yo quiera hacer, yo se lo digo visualmente y eso automáticamente me genera un código para poder ejecutar esa transformación. Y arriba de eso, si yo quiero hacer algo más complejo, puedo modificar el código. Entonces, por eso es que AWS Glue se convirtió en uno de nuestros servicios estrella para todo lo que sea la manipulación y la ejecución de jobs de transformación. Lake Formation, como les conté antes, es un servicio de high order, que lo que hace es eso, controlar otros servicios como Glue, como S3, como nuestros servicios de Machine Learning para poder gobernar todo el ciclo de vida completo de los datos. Y lo que hace es eso, es ser un wizard que nos ayuda a desde un solo lugar poder controlar todas aquellas componentes que se necesitan para poder avanzar en la construcción de un data lake. Y después también gestionarlo en el tiempo y hacer modificaciones fácilmente. En cuanto a la analítica, contarles sobre Athena. Athena es un servicio que es capaz de ejecutar queries interactivas sobre datos que están en S3. Los consulta instantáneamente. Yo tengo datos en S3 en diferentes formatos. Puede ser un CSV o pueden ser en formatos de almacenamiento columnar como ORC o Apache Parquet. Y yo con Athena puedo decirle, este es mi bucket de S3, mi contenedor de S3, y ahí quiero ejecutar estas consultas en lenguaje SQL. Y inmediatamente me trae un resultado. Y yo solamente pago por aquellos queries que son exitosos. Cuando yo me traigo datos, yo ejecuto un query, es exitoso, yo me traigo datos, ahí es cuando yo estoy pagando. Como les dije, consulta los datos directamente en S3 y es súper fácil de usar porque no tengo infraestructura que administrar debajo. Es como una aplicación lista que me dice, decime a dónde querés que mande mi query, decime dónde está tu dato y yo ejecuto esa query.
Luego en el espacio de visualización o de consumo y explosión de esos datos tenemos también unas cuantas herramientas. Yo les voy a contar un poco por arriba lo que son algunas de las herramientas de análisis predictivo de Machine Learning e inteligencia artificial, y tenemos 3 capas. La de servicios de AI o de inteligencia artificial son aquellas que habilitan a los desarrolladores a poder integrar sus programas con estos servicios de AI que no son más que un API al que yo le doy un input y me devuelve un output. Los modelos ya están entrenados y saben predecir cosas o saben detectar cosas, por ejemplo, rostros en una imagen, estado de ánimo de las personas y una infinidad de otras cosas que después les voy a contar un poquito más. Pero es súper fácil de usar. Después la capa media son servicios de Machine Learning, en donde yo administro por ahí, orquesto todas las cosas que necesito para poder construir mis modelos de predicción, en donde yo simplemente a través de un notepad en el que voy programando mi código en Python, por ejemplo, le voy diciendo, tomame estos datos y entrename un modelo de tal manera, utiliza tales tipos de instancia para levantar poder de cómputo y poder procesar esos datos y construir el modelo. Y después le digo, este es mi endpoint de inferencia, entonces cada vez que básicamente yo con este servicio estoy construyendo mis propias APIs, mis propios modelos o endpoints para que desde otra aplicación le pueda consultar dándole inputs y recibiendo outputs basados en los datos de un modelo que yo entrené. Para poder, en definitiva, tomar predicciones o hacer predicciones de lo que va a pasar en el futuro. Y después la última capa es para aquellos expertos en Machine Learning o científicos de datos que quieren poder tunear y poder configurar de la forma más sensible los frameworks que se utilizan para poder construir estos modelos de Machine Learning. Acá yo administro también la infraestructura, el sistema operativo y todos los componentes en donde se instalan esos frameworks y los pongo a funcionar, ¿no? Entonces hay algo para todos los gustos y también para todos los niveles de habilidad. Así es como se ve nuestro portafolio de servicios de análisis, perdón, de servicios de inteligencia artificial y de Machine Learning en las 3 capas. Y en el de AI se pueden ver Recognition, como les contaba antes, reconoce imágenes, objetos en esas imágenes, personas en esas imágenes, estado de ánimo. Hay otros como Poly que traducen texto a voz, y Transcribe que hace la inversa. Yo le doy un archivo de audio y me lo baja a texto, y así con muchos otros servicios que hacen eso. Yo le doy un input y producen un output. Con los servicios de Machine Learning en la capa media tenemos SageMaker, que es eso, ¿no? Es el servicio que nos permite orquestar todas las componentes que necesitamos para construir nuestros propios modelos sin preocuparnos por la infraestructura debajo. Y por último, los servicios de Machine Learning de frameworks de Machine Learning como TensorFlow, MXNet y PyTorch. Lo que hacemos con eso es proveerte una instancia con esos motores ya instalados en los que las personas pueden acceder y poder tunear a bajo nivel para casos de uso súper específicos. Bueno, habiendo dicho esto, no tengo mucho más para compartir, simplemente recomendarles que algunos de los próximos pasos, si quieren, es empezar abriendo una cuenta en AWS para probar algunos de estos servicios. Inmediatamente al abrir una cuenta, nuestros clientes tienen acceso a la capa de servicios gratuita. Eso es aws.amazon.com/free. Ahí van a ver todos los servicios que pueden utilizar de manera gratuita. Por ahí no tienen gran capacidad, pero sirve para probarlo, sirve para entender o ejecutar una prueba de concepto y entender si estos servicios de AWS les sirven a ustedes para desarrollar sus modelos de producción. Tenemos tutoriales que les permiten empezar a construir algunas de estas soluciones en menos de 10 minutos. Entonces se ven un tutorial y ya tienen la capacidad de empezar y poder construir algo que les deja ver si esto realmente les va a funcionar. Y por último, empezar a construir fuerte con AWS, ¿no? Tenemos guías paso a paso que los ayudan con cada uno de los típicos casos de uso que hay a construir todas las componentes que se necesitan para desarrollar esa solución. Así que, habiendo dicho esto, creo que no tengo nada más. Lo siguiente es tuyo, Sergio, así que te devuelvo la palabra si y voy a querés dejar de avanzar, compartir. no sé, Bueno. para no perder tiempo, me gustaría escuchar las preguntas. Dejemos esto ahí, simplemente contarles. Yo me considero y soy un data scientist, es lo que hago. En los últimos 5 años me especialicé en inteligencia artificial, pero descubrimos que no es necesario reinventar la rueda, ¿no? Que generar código cuando tenemos plataformas que nos pueden simplificar muchísimo el trabajo, ¿no?
Nosotros básicamente quería compartir tres cosas antes de escucharlos ustedes. La primera es que tenemos algunos productos desarrollados o apoyados en la infraestructura AWS. El primero es un producto de Intelligent Forecasting, es decir, forecast inteligente en lugar del approach tradicional que tienen los sistemas de forecasting, de pronóstico, generar un algoritmo de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial, nosotros lo llamamos Forecast as a Service. El segundo, un modelo de Intelligent Automation para poder automatizar procesos en lugar de pagar miles de dólares en una licencia de RPA o implementar un servidor o demás, usar este modelo que se apoya en Machine Learning y procesos serverless para poder automatizar los procesos. Otro ejemplo es un modelo de optimización de master data que creamos también con Machine Learning y demás, ¿no? Si podemos avanzar uno, Pato, quería cerrar con uno más, con unos workshops de innovación que estamos dando, apoyando a nuestros socios de negocio en todo este proceso de su maduración digital, ¿no? De todo lo que tiene que ver con transformación digital y generar ecosistemas innovadores puertas adentro, ¿no? Y si están interesados también en explorar estos servicios que compartimos hoy de Amazon AWS, también damos seminarios in-house, immersion days y demás, ¿no? Ahí tienen nuestro email, pueden contactarse con nosotros y estamos más que contentos en compartirles más información. Ahora me gustaría escuchar, Ali, si estás por ahí, si tenemos alguna pregunta, si tenemos algún comentario, aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para tener feedback de la gente, ¿sí? Sí, sí, acá estamos. Comentarios, bueno, como siempre les recordamos que mañana les vamos a estar enviando un mail con la grabación al webinar, porque bueno, muchos están diciendo que está muy bueno el contenido, algunos han tenido que retirarse ahora unos minutitos y querían terminar de verlo, así que mañana tranqui que se los mandamos y lo pueden ver tranquilos. Bueno, vamos con las preguntas. Acá me dicen, el Data Lakes reemplaza mis modelos de datos transaccionales, Oracle, Postgres, etc. ¿Cómo se migran mis datos de modelos transaccionales al Data Lake? ¿Querés tomar esa vos, Pato? Bueno, respuesta corta es, hay un producto que automatiza y facilita mucho la migración y la ingesta de datos, ¿no? Sí, sí, es eso. Si yo quiero reemplazar mi data warehouse y quiero migrar esos datos a un data lake, puedo utilizar algunos servicios como, por lo menos en AWS tenemos un servicio puntual que está construido especialmente para hacer migraciones de bases de datos. Se llama AWS TMS o DMS, Database Migration Services, que lo que hace es, vos le decís cuáles son tus endpoints, el de origen, el de destino, toma los datos de un origen, ya sea una base de datos Oracle, Microsoft, Teradata, la que sea, de las más populares, o cualquier tipo de base de datos a la que yo pueda conectarme con un cliente JDBC, y del otro lado le digo cuál es mi destino puede ser Amazon S3, y ese mismo servicio se encarga de detectar el esquema, tomar esos datos y moverlos hacia S3. Entonces, eso no solamente es capaz de detectar los datos en el origen y moverlos, sino también de detectar los esquemas, las diferentes propiedades que tienen los esquemas de productos específicos de bases de datos como los de Oracle, Microsoft, etcétera, y entender cómo deberían transformarse esos datos cuando yo los vuelco en el destino. Perfecto. Sigo con otra pregunta. ¿Se puede usar un data lake cuando se necesita trabajar en tiempo real? Es una muy buena pregunta. Probablemente se puede poner algo en el medio, ¿no? Pero no sea el mejor modelo. ¿Tenés algún comentario vos, Pato? Sí, sí, definitivamente se puede ingestar la data en tiempo real, sí. Se puede ingestar la data en tiempo real. Por ahí, a ver, si todo el ciclo de vida de ese dato puntual o de ese set de datos puntual no necesita estar volcado en un almacenamiento persistente,
nosotros por ahí no necesitamos el lago de datos, por ahí no necesitamos Amazon S3 que esté conteniendo esos datos. ¿Por qué? Porque si solamente los vamos a usar para el análisis en tiempo real, los ingestamos en tiempo real con una herramienta diferente de lo que se llama Stream Storage, que es almacenamiento de streams, y eso almacena temporalmente esos datos, porque yo los necesito ahora, no los voy a necesitar en 10 días. Entonces yo utilizo Stream Storage, pero sigo utilizando un montón de estas otras herramientas de analítica para después hacer transformaciones en tiempo real sobre esos datos que están almacenados en ese stream. Después de que los analizo, los masajeo con la herramienta que sea que necesite para almacenarlos a medida que van llegando, perdón, para analizarlos a medida que van llegando, ahí los escupo por la otra parte para guardarlos en donde sea que se tengan que guardar en el formato que se vayan a consumir. Ahora, muchos de nuestros clientes lo que hacen es las dos cosas. Un set de sus datos tiene que ser analizado en tiempo real, entonces hacen ese análisis en tiempo real en un camino, que es en una arquitectura que se llama arquitectura Lambda, búsquenlo, no tiene nada que ver con AWS Lambda, el servicio de funciones y de código serverless, sino que es un modelo de arquitectura en donde yo tengo una capa de velocidad y una capa batch. En la capa de velocidad yo mando esos datos para analizarlos de una manera en tiempo real, mientras que al mismo tiempo ese dato que yo absorbí lo vuelco también en un almacenamiento, en un lago de datos, para poder yo también después hacer un análisis posterior sobre esos datos que tal vez todavía yo necesite guardar. Los voy a analizar en tiempo real para un caso de uso, pero tal vez los necesite almacenar para otro caso de uso diferente. Entonces, a través de esa misma de una sola ingesta, yo después los puedo dividir y almacenarlos o procesarlos de diferentes formas para los casos de uso que tengo. Espero haber podido contestar la pregunta. Muy claro, gracias, Pato. Perfecto, sigo con otra. ¿El Data Lake reemplazaría mi Data Warehouse, por ejemplo, un Redshift? Creo que no, la comentaste si la puedo tomar ya. también. Dale, adelante. Sí. No reemplaza, una cosa no reemplaza la otra. El Data Lake extiende el Data Warehouse. Sin embargo, si yo no tengo hoy un Data Warehouse o planeo deshacerme de mis Data Warehouse por temas de costos y demás, el Data Lake puede suplir todas las necesidades que hoy cubre un Data Warehouse. Pero los dos son herramientas que son necesarias dependiendo también mucho del caso de uso. Entonces, si yo estoy utilizando Redshift, con Redshift yo tengo una capacidad de procesamiento increíble y puedo almacenar mis datos estructurados de una manera muy, muy bien ordenada. Entonces, Redshift es una herramienta de Data Warehouse para aquellos casos que todavía requieren de un Data Warehouse. Entonces, yo lo voy a reemplazar solamente si tengo casos que no requieran de por ahí de ese análisis con tanta potencia o con tanta velocidad para poder hacer un análisis de gran cantidad de datos en un tiempo muy corto. A veces por ahí quiero seguir manteniendo Redshift porque también tengo esa necesidad de utilizar muchos datos estructurados, entonces ese formato me conviene. Pero la realidad es que si yo no tengo un Data Warehouse, no tengo necesidad de construirlo para poder hacer dos de estos análisis de datos utilizando Data Lakes. Perfecto, chicos. Y vamos con una más, la última, antes de cerrar. Vale. ¿Pueden explicar cómo funciona la herramienta de Forecast con inteligencia artificial? Bueno, esa la puedo tomar yo. En realidad, AWS tiene un producto que justamente se llama Forecast. Lo que hicimos nosotros en Movilar es tomar un algoritmo tomar SageMaker y apoyarnos también con esa herramienta de Forecast que tiene Amazon y crear un modelo donde nosotros lo llamamos Forecast as a Service, donde las empresas pueden mejorar y reducir el forecast error, mejorar su pronóstico de ventas o pronóstico de compras, o en realidad se puede usar para pronosticar lo que sea, y a través de algoritmos de Machine Learning mejorar ciclo tras ciclo, porque el modelo aprende de la data, o sea, en el siguiente ciclo el forecast va a ser cada vez más preciso, ¿no? El forecast error va a ser cada vez menor, y lo que se llama accuracy, es decir, qué tan acertado el pronóstico va a ser cada vez mayor, ¿no? O sea, en otras palabras, el approach tradicional es mirar la historia y pronosticar asumiendo que el futuro se va a comportar de la misma forma que se comportó en pasado, ¿no? Y nada más
acertado que el momento donde estamos viviendo para saber que no es así. Entonces, a través de algoritmos de inteligencia artificial, el modelo aprende de la data, pronostica mejor y reduce el forracerro, ¿sí? Tienen ahí nuestro email que podemos mandarle más información si están interesados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya debemos dar por finalizado el evento, pero las preguntas que no alcanzamos a responder lo estaremos haciendo vía email pronto, así que no se preocupen. Bueno, muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar y muchas gracias Sergio y Patricio por haber desarrollado la charla. Mañana, como les comentamos, estaremos enviando un mail con el link para que puedan ver el webinar las veces que quieran. Muchas gracias, adiós.